Buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Entre Cirujanos y Amigos. Queremos agradecerle a todos por la gran preferencia que hemos tenido con nuestros temas. Nos presentamos. Soy el doctor Ángel Montes de Oca. Y soy el doctor Andrés Gallardo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de una patología o enfermedad, de un procedimiento quirúrgico de urgencias, ¿no? Es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en los hospitales públicos y en los hospitales privados. De hecho, está considerado como el procedimiento de urgencia uno de los más frecuentes que puede existir. Entonces, el tema de hoy es apendicitis. Doctor. Bueno, ahora sí que como cirujanos probablemente sea como que el top, ¿no? Siempre empezamos por ahí sí. en nuestro ejercicio profesional, el resolver la apendicitis. Tuvimos la iniciativa de hacer una serie de videos, episodios de nuestro podcast en relación a las enfermedades quirúrgicas más comunes. Empezamos con la apendicitis, ¿no? El número 1. La apendicitis aguda. Dicha de paso, existe la apendicitis crónica. Yo creo que si tenemos espacio, yo creo que en los minutos finales vamos a hablar de la apendicitis crónica. Sí. Empecemos con la apendicitis aguda. Doctor. Bueno, para entender qué es la apendicitis, primero hay que explicar qué es el apéndice. Sí, claro. ¿no? Sí. El apéndice es el esbozo de la cloaca, ¿no? En el humano es parte del tubo digestivo grueso, prácticamente iniciando el tubo digestivo grueso. Es un pedacito, para que las personas nos entiendan, es un pedacito de tripita, ¿no? De intestino, de tripita delgada, que tiene una longitud aproximadamente entre 8 a 12 centímetros, lo que describe el libro, y un grosor o diámetro aproximadamente de 5 a 10 milímetros, ¿no? Y bueno, que se encuentra localizado topográficamente en el abdomen, en la región inferior del lado derecho. Nosotros le llamamos en el cuadrante inferior derecho o en la fosa ilíaca derecha. Y algo muy importante es que esta enfermedad, por llamarlo así, ¿por qué sucede? Porque toda su fisiopatología, lo que nosotros llamamos fisiopatología, es el desarrollo de la enfermedad, se debe a que se ocluye la luz de esa tripita, ¿no? Y al ocluirse, pues se inflama, ¿verdad? Se inflama, y esa inflamación es como un globito, ¿no? Que lo vas llenando de aire y llega el momento en que ya no resiste, sus paredes de esa tripita se va muriendo, por llamarle así, nosotros le llamamos necrosando, y puede llegar al grado que se perfora, y eso puede ser complicado, ¿verdad? Puede ser complicado para el paciente, porque pueden tener complicaciones severas, inclusive la famosa peritonitis que mucha gente... Si estoy hablando con estos términos es para que la gente nos entienda bien más o menos cuál es la definición y en qué consiste una apendicitis. Fíjense que bueno, lo explicó. Ahora sí que, con las palabras sí, para que todo el mundo entienda. Pero ahora sí que como profesor de residencia y cirugía, ¿no? Tal cual, o sea, muy claro. Básicamente es el remanente, como bien lo comentó. Sí tiene una función el apéndice. Sí tiene una función. Podemos vivir sin el apéndice también. Sí. También es cierto. Pero cabe destacar algunos detalles. Una vez que inicia la cascada de eventos que desencadenan la apendicitis aguda, ya no hay marcha atrás. Sí. O sea, esto ya no va a tener una solución. Vamos a ver, vamos a comentar también qué pasa, ¿no? Bueno, comentó, se ocluye. En el momento que se ocluye, dentro de la luz del apéndice es una mucosa, por lo tanto produce moco. Sí. Pero está en el colon y hay bacterias. Sí. Entonces, este moco y estas bacterias siguen desarrollándose y sigue creciendo. Al ir creciendo, esta sobrepoblación bacteriana que hay dentro del apéndice va a comprimir las paredes. Y el aporte sanguíneo que va sobre las paredes empieza a trabarse.
es más fuerte la presión de las arterias, es menos fuerte la presión de las venas, por lo tanto empieza a congestionarse. Explicaba uno de mis maestros que así, para explicar las fases de la apendicitis, cuando estamos aquí, donde acabo de comentar, en el momento de operar, el apéndice está rojo, hiperémica, fase hiperémica. Fase hiperémica edematosa, ¿no? Sigue creciendo, sigue avanzando este proceso, entonces empieza a ver, después del edema, empieza a los datos inflamatorios, porque ya al seguir creciendo, la oclusión ya llega a ser lo suficientemente fuerte como para que el aporte sanguíneo empiece a disminuir. A haber sufrimiento, empieza a haber inflamación, hay depósitos fibrinopurulentos, entonces ya estamos en una siguiente fase. Al final de cuentas, la irrigación no va a ser suficiente y van a empezar a morirse las células, que será la necrótica, hasta que no va a aguantar la presión y se va a reventar. A perforar. Entonces ya estaríamos en una fase... En una fase complicada. Sí, en una fase complicada, 4, donde ¿no? ya tanto en material purulento y en el peor de los escenarios, que puede haber materia fecal que esté contaminando la zona del apéndice. Ok. Decía, una vez que inicia esta cascada de eventos, ya no va a haber una solución y debería ser quirúrgica. Esto se ha puesto en tela de juicio y se ha intentado no tener que operar a los pacientes cuando ya están iniciada la cascada de eventos en la apendicitis. Viene una pregunta muy habitual en los pacientes: ¿cómo estoy seguro que tengo apendicitis? Sí, bueno, mira, para empezar, lo que explicó el doctor es la fisiopatología y las fases macroscópicas, clasificación quirúrgica de la evolución de la fisiopatología de una apendicitis. ¿Cuál es la sintomatología que presenta un paciente con apendicitis? Bueno, generalmente el paciente empieza con un dolor, ¿va? Dolor. La apendicitis se presenta generalmente, la estadística dice que 1 en 1000 habitantes, ¿no? 1 en 1000 habitantes. No es tan infrecuente. Es frecuente, de hecho. Sí, es frecuente. Está catalogada como una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en cirugía general. Y empieza con el dolor. Y el dolor no siempre es característico como te lo mencionan en los libros, porque el libro te menciona que te inicia a nivel de epigastrio o la zona mesogastrio, que donde es el ombligo, pues alrededor del ombligo, y conforme va avanzando el tiempo, en unas horas se puede localizar hacia la región derecha, en la parte de la fosa ilíaca derecha. Pero no siempre es así, no siempre es así. Sin embargo, así te menciona la literatura, ¿no? Que bueno, que en el 70% de los pacientes se puede presentar de esa forma, claro. Seguida de un poco de náusea, vómito y fiebre, ¿no? Que es la famosa tríada de McBurney. Entonces, esa es la sintomatología. Pero algo muy importante, que hay otros síntomas agregados, ¿verdad? Como disminución del apetito, distensión abdominal, y todo eso va a ir evolucionando si no es tratado a tiempo, ¿verdad? Hasta llegar en un momento que se puede complicar. Ahora, se había dicho anteriormente que el diagnóstico de una apendicitis era clínico. No sé si a ti te tocó. Sí, me tocó. No, sabes que el diagnóstico de una apendicitis es clínico. Pero en la actualidad, con tantos estudios paraclínicos que existen y de gabinete, pues aparte de la clínica, ¿verdad?, que te orienta y que casi te da certeza de un 80-90% del diagnóstico, existe el estudio o estándar de oro, que sinceramente es la tomografía. Sí, claro. La tomografía es lo que menciona el lector y es la que te da, tiene prácticamente más del 95% de especificidad. De hecho, rayan el 100. Casi rayan el 100. Pero bueno, no seamos... porque mucho depende porque también... no existe el 100%. Mucho depende también de la etapa que presente. Raya del radiólogo que realiza el estudio, de cómo lo puede interpretar. Pero bueno, la literatura casi raya el 100%. Yo me quedé con el 95%. Pero haces el estudio
idóneo para el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que cuando tengas ese tipo de problemas, acudas con el médico especialista. Sí, indudablemente, ¿no? Entonces, eso es lo idóneo, ¿no, mi estimado doctor? Fíjese que aquí voy a dar algunos datos para orientar, ¿no? Sí. ¿Qué probabilidad hay de que una persona tenga apendicitis cuando le duele el abdomen? Al menos del 1%. Sí, no, o sea, no. Partamos desde ese punto. Así es. Menos del 1%. Así es. ¿Qué probabilidad hay de que una persona tenga apendicitis si el dolor ya le tardó más de 6 horas? Ya hay que prestarle un poquito de atención. Aún sigue siendo un porcentaje bajo. Aún sigue siendo muy, muy bajito. Dicen que entre el 2 y el 7% si es hombre y menos en el caso de las mujeres. Sí. Pero un dolor que ya tardó más de 6 horas, un dolor abdominal, por supuesto, ya hay que prestarle atención. Sí. Con un poco más de atención, porque ya podría tratarse de algo que amerite una solución quirúrgica inmediata o tal vez de urgencias. Sí. Bueno, cuando ya llegamos a este escenario, ya tienes o ya el individuo ya tuvo un dolor de más de 6 horas, ya necesita buscar atención médica, de preferencia especializada, no automedicarse por nada del mundo. Eso es muy importante, Sí. no se automediquen, por favor. Inclusive el solo medicamentos que te quiten el dolor, lo único que hacen es retrasar el diagnóstico y por lo tanto deteriorar a las personas y el pronóstico pudiera ser diferente. Así es. Bueno, como comentaba, la pregunta, ¿cuándo se está completamente seguro? Bueno, lo que más probabilidad te da de diagnóstica de una apendicitis es una tomografía. La literatura ya habla del 98-99% en cuanto a sensibilidad y especificidad. Tiene una ventaja, casi no depende del operador como otros instrumentos como es el ultrasonido, que sí llega a tener más del 80%, casi el 90%, pero es operador dependiente. Es qué tan hábil es el individuo que está haciendo el ultrasonido. El margen de error que existe en el diagnóstico de la apendicitis es del 20%, o sea, un 20% me refiero a cuando se hace el diagnóstico única y exclusivamente clínico. Entonces, esos son los números fríos. Sí, son los datos duros en relación al diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis. ¿Cuándo se debe de operar? ¿Cuándo no? En los países de primer mundo no operan un paciente con apendicitis si no tiene tomografía. ¿Por qué? Porque tienen la tomografía a su disposición. Si estamos en un lugar donde se tenga una tomografía a disposición inmediata, bueno, yo creo que es un muy buen recurso. No la tenemos que usar lo que esté a disposición. Tenemos ultrasonido, tenemos exámenes de laboratorio, tenemos que hacer el ejercicio clínico y eso aumenta nuestra probabilidad. Así es. No tenemos a la mano ultrasonido y tenemos nada más la clínica y exámenes de laboratorio. Pues con eso te vas. Con eso. No tenemos exámenes de laboratorio, ojo, trasladen ese paciente. Sí, porque si no tienes exámenes de laboratorio, estás en un lugar donde no debes de operar. Donde no debes operar. Así de fácil. No debes de operar. Sí, jamás se debe de operar a un paciente sin laboratorios. Eso es lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable y que cuente con todo la infraestructura para poder realizar la cirugía. Claro. O sea, pues no puedes no tener la tomografía. Puedes quizá no tener el ultrasonido, pero debes de cumplir con la norma donde vayas a operar, el quirófano que esté en condiciones, claro, etcétera, y tener las 6 pruebas de laboratorios básicas, ¿no? Examen general de orina, tiempos de coagulación, PFH, VH, química, etcétera. Entonces, lo debes de tener para poder intervenir a un paciente, porque si no debes de operarlo y mejor tienes que referirlo, trasladarlo a otro centro donde sí tengan esa posibilidad. Ahora, entre más pronto se realice el diagnóstico, mejor pronóstico. Sí, mejor pronóstico, sí. ¿No? Ahora, pero hay algunas variables en donde el diagnóstico no puede ser tan claro, como por ejemplo en un paciente pediátrico
o en un paciente mayor de 60 años, por sí. ejemplo, un paciente diabético, un paciente obeso, un paciente que tenga problemas de próstata, etcétera. Una embarazada. Una embarazada. Entonces, son algunas variables en que donde ahí sí tiene que entrar todos los conocimientos y todos los criterios del cirujano, aparte de todos los estudios paraclínicos. Existe una entidad, la famosa apendicitis del anciano, Sí. que tiene la problemática de que no parte de dolor. Sí. Casi no tienen dolor. Y estamos hablando que es el síntoma cardinal con el que iniciamos el protocolo diagnóstico, y aquí no hay. Entonces prácticamente se reduce mucho la probabilidad de un diagnóstico precoz en la apendicitis del anciano. Ahora, en un niño, por las características propias de la forma del apéndice en un niño menor de un año, o sobre todo los periodos de neonato o lactante, el apéndice es piramidal. Es piramidal, sí. Por lo tanto, es muy difícil. Con la base muy ancha. Sí, prácticamente imposible que se tape, al grado de que la literatura decía que no había apendicitis en los neonatos. Pero eso pone mucho en duda, ¿eh? Sí. mucho el ejercicio diagnóstico, ¿no? Se tiene que tener mucha agudeza para hacer el diagnóstico. Sí. Ahora, bueno, en los niños es muy complicado porque el niño solo llora. Sí. Porque tiene hambre, porque tiene sueño, por lo que tú quieras, solo llora. Entonces se vuelve más complicado. Pero tenemos que estar muy ojo avisor en el diagnóstico potencial y no dejarlos Claro. continuar. Las alternativas son quirúrgicas, sí o sí, doctor, sí o sí. Sí, definitivamente sí. Hay artículos europeos, que es a lo que tú vas, en donde las apendicitis ya no se están operando, sino se están medicando, y a futuro se están drenando los abscesos a través de imágenes guiadas, a través de tomografía. Pero espérame. Bueno, okay. Pero espérame. Eso es allá. Aquí en México hay muchos factores que se pueden involucrar, ¿sí? Para ver si un paciente no lo operas. Por ejemplo, si tú sabes que es una apendicitis, y ya tienes corroborado todo con apendicitis, a un paciente le vas a decir: no te voy a operar, voy a dejar que evolucione, te voy a dar antibióticos y posteriormente te puedo drenar a través de una imagen guiada, como es la tomografía guiada. Híjole, muy difícil. ¿Por qué? Porque aquí intervienen factores legales, muchísimas cosas. Yo creo que no estamos preparados todavía. No como médicos, sino como sociedad. Ahí le van los datos duros. A ver, dime. Ahí le van los datos duros. Ahí está la información y luego podemos hacer un consenso, ¿no? Sí. Se hizo una investigación que no cumple los más mínimos criterios éticos. Y ahí les va. Dejaron a niños, eran adolescentes, entre 8 y 12 años, con apendicitis, a libre evolución. Pues todo se complica. Sí, claro. Reprodujeron el estudio en menores de 8 años. Y llegaron al rango entre los 2 y los 4 años. A ver qué pasaba. 50% murieron, 50% vivieron. No sé qué es más, qué sea más espantoso: dejar morir al 50% de un estudio, o saber que esta es una enfermedad que en el 50%, en ese rango de edad, se puede resolver espontáneamente. Terrible estudio, no cumplió ningún criterio, pero es real, ¿eh? Ese estudio sí existió. Sí, fíjate que supe de eso. Sí existió. Sí. Ahora bien, de esos estudios, en la pandemia, que hubo un problema enorme entre operar y no operar, porque la presión, que no había presión positiva en los quirófanos y eso, el riesgo inherente, hubo un lapso de tiempo que ni la apendicitis se operaron durante la pandemia. Entonces, no se protocolizó, se estudió a ver qué pasó con esos pacientes. La conclusión: todos se complicaron,
Sí. Todo se complica. Sí. Ahora, ¿por qué dicen te puedo dar antibiótico y luego te opero? Hay una entidad parecida, que es la diverticulitis. Sí. Parecida, que es del sí. otro, suele ser del otro lado, en el colon del lado izquierdo, que en la etapa 1, o Hinchey 1, tiene muy buena respuesta con los antibióticos modernos. Sí. ¿Sí? Muy, muy buena respuesta. Y la fisiopatología es bastante parecida. Entonces, se ha intentado, la conclusión actual es, si tiene apendicitis, opéralo. Sí, Si totalmente. tienes apendicitis, busca Sí. a un cirujano de confianza, un hospital de tu confianza que te opere. Sí. Esa sigue siendo la conclusión que predomina, a Definitivamente. pesar de que A pesar de que existen existen estudios hechos, Sí, hechos. a pesar de yo yo soy de esa idea, definitivamente, ¿no? Uno tiene que ser valorado por un cirujano, no te premediques, y en cuanto se tenga el diagnóstico, tratar de operarlo, ¿no? En algunas ocasiones, pues es difícil tener todos los estudios de gabinete que te pudieran apoyar, pero bueno, clínicamente pudieras tomar esa decisión. Ahora, hay pacientes que se medican y llegan, entonces tienes duda, tienes que tomarle laboratorios, etcétera, tomografía, un diabético, imagínate, un diabético mayor de 60 años, descompensado, que se tuvo premedicando, entonces que no sabes ni qué tiene, pues esos pacientes sí tienes que protocolizarlos para poder. Es un poquito difícil, pero lo tienes que hacer. Hay pequeñas variables, digo, no existen los absolutos en el ejercicio médico, no los hay. Usamos la probabilidad y la estadística, ¿no? ¿Qué tanta probabilidad hay de algo? Sí. Entonces, en este caso, de repente nos llegan pacientes con 2, 3 de hemoglobina. La literatura dice que eso es incompatible con la vida y llegan con diagnósticos potenciales de apendicitis. Sí. O personas que ya llevan una semana, 10 días medicados. Sí. Cuando por fin uno los interviene, es una catástrofe el abdomen. Pero ¿no? fenomenal. Sí, tú has trabajado, yo trabajo en un hospital público de gobierno y me ha tocado operar pacientes con apendicitis de 12 días de evolución, que cuando abres el abdomen, abres y sale pus en cantidad. Estoy hablando que de 1 litro, litro y medio, es increíble. Y bueno, pero bueno, para eso estamos nosotros. Sí, claro. Ahora, también en el medio privado pasa, ¿eh? No solo en el público, también en el medio privado pasa. Sí. Ahora, y tú que comentabas que en la pandemia y todo eso que se retrasaba, sí, efectivamente se retrasó un poco y los procedimientos de urgencias sí los operábamos. Aquellos procedimientos, por ejemplo, que eran programados como una colecistitis, etcétera, pues se esperaban a que se volviera a reintegrar nuevamente la consulta y programación quirúrgica. Porque a mí me tocó estar pues en la línea de batalla, ¿no? Porque yo era el más joven de los cirujanos. Entonces había un criterio ahí que con cierta edad te tenías que aislar, pues yo no lo cumplía, así que me tuve que quedar y yo era el que metía los procedimientos de urgencias ahí en el hospital de gobierno. Y pues sí, o sea, con todos los cuidados del mundo y todo, y sí operamos a varios pacientes y afortunadamente pues yo nunca tuve ninguna sintomatología. No sé si tuve y no lo sé. Okay. La verdad que ni siquiera me hice estudios de si tenía o no COVID. Yo nunca me sentí mal y así que estuve trabajando así. Pero bueno, pasando al tema de apendicitis, ya para finalizar esto, el tratamiento quirúrgico. 2 alternativas, abierta laparoscópica. 2 alternativas, abierta laparoscópica. Pros y contras, evolución y todo. Abierta es la que menos probabilidad de riesgos tiene. Laparoscópica tiene muy buena evolución, sobre todo en etapas iniciales. Así es. Es cuando mejor les puede ir. Y también depende no de las cuestiones estéticas ni mucho menos. Son 2 mecanismos para resolver el problema, nada más. Yo recomiendo siempre platiquen muy bien con su cirujano y lo que mejor les recomiende su cirujano estará tomando en cuenta todo lo que tenga a su disposición él para encontrar un mejor camino. Básicamente, así es. Yo creo que no hay más, son muchas cuestiones técnicas ya desde el punto de vista médico, que el médico, el cirujano que va a evaluar el caso y que va a resolver, pues es el que va a tomar todos esos elementos para llevar a mejor puerto. Entonces, solo comentar, existen
resolución abierta, resolución laparoscópica, listo. Así es. Y pues para... Antes, lo de la apendicitis crónica, sí existe. A ver. Sí existe la apendicitis crónica. Este fenómeno... Corroborado por estudios de patología, ¿eh? Sí, que ese es el diagnóstico definitivo. Por estudios de patología. Sí, okay. Resulta que el apéndice, así rápido, tiene dos válvulas. Una se llama Gerlach, otra Maniga. Una está en la base y otra está en medio. Entonces puede tener obstrucciones parciales y darte pequeños datos que se alcanzan a resolver espontáneamente. Cuando por fin se opera a ese paciente por un cuadro de apendicitis o por otra cosa y terminaron resecando el apéndice, el estudio histopatológico te da datos inflamatorios crónicos. Así que sí existe. Por ahí, yo escribí un artículo hace unos años de apendicitis crónica, a ver si lo encuentran. Sería muy interesante que lo pusieran ahí en la información, si alguien lo encuentra por ahí en la internet. Sí. Que lo pongan por ahí. Me daría mucho gusto que alguien lo haya leído. Pues ya como para terminar y como recomendación, cuando tengan un dolor abdominal, no se automediquen, acudan al médico. Yo sé que en las colonias, en los pueblos, pues que los tés, que la sobada y todo eso, traten de evitarlo. Acudan con el médico y de preferencia con un médico especialista para que los valoren. Y si se corrobora el diagnóstico, pues la resolución definitivamente es quirúrgica. No hay de otra. Y entre más pronto, mejor. Doctor. Pues agradecer que nos estén viendo, que nos estén escuchando, que comenten, que nos den like, todo. Y seguiremos aquí con más capítulos. Así es. Y por aquí dejamos las redes sociales. Y pues nos vemos en el próximo capítulo en tu podcast Entre Cirujanos y Amigos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.